Buenas tardes, apreciados amigos, les saluda su servidor y amigo Gregorio López Peña. Esta vez quiero hablar con ustedes de una narración cronológica de lo que tiene que ver con la Biblia, la historia de la Biblia. Es un relato que he procurado que sea cronológico con el ánimo que podamos encajar los acontecimientos dentro de las fechas previstas. La Biblia es un libro que de principio a fin tiene una historia muy hermosa que contar. Creo y considero que todo Antiguo y Nuevo Testamento hablan acerca del amor de Dios. Es la historia del amor de Dios para el hombre. Un amor que incluye en su soberanía misericordia, gracia, pero también juicio y justicia. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. Está escrito de la creación, no hay una fecha cierta de ello, hasta el año 400 a.C., que termina con el profeta Malaquías. El Nuevo Testamento son 27 libros que van desde el Mateo, que básicamente, y el primer libro de los Evangelios, algunos consideran que ha sido Marcos el primer libro que fue escrito allí, y va del año 4 a.C. hasta el año 100. Ahora, cuando nosotros miramos las Escrituras nos encontramos con un primer acontecimiento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí, en los primeros 2 capítulos de Génesis, encontramos la grandeza de la creación de Dios. Usted va a encontrar cómo los primeros días el Señor está trabajando en algo especial, que es la formación, y en los siguientes días está llenando la tierra. Entonces, cuando usted observa los 6 días de la creación, va encontrando además que el Señor hace una evaluación por cada día y dice que vio lo que había sido creado y vio que era bueno en gran manera. En esa creación, en el 6º día, se incluye al hombre, que si bien ese día también él creó a los animales, no por eso se debe considerar al hombre, como algunos enseñan, formando parte del reino animal. El hombre fue creado de una manera muy especial, y esa especialidad en la creación del hombre, en su formación, la narra de una manera más detallada el capítulo 2. Allí nos muestra cómo el Señor, ya no por su palabra, sino él mismo tomando del polvo de la tierra, le dio forma al hombre. Y no solo eso, sino que diferente a todo el resto de su creación, sopló de sí mismo aliento de vida, de su espíritu, y lo colocó en el hombre, y eso nos hace una criatura totalmente diferente a las demás criaturas de parte de Dios. Ahora, cuando él forma al hombre, no necesariamente hace el mismo procedimiento, lleva el mismo procedimiento para formar a la mujer, sino que toma de su costilla y de ella da forma a la mujer. O sea, ya trae la misma esencia, contiene la misma esencia, incluso la del espíritu que Dios sopló en el hombre, ya la lleva Eva. Y es la primera institución que él forma. Él dice que, por tanto, se unirá el hombre a su mujer, dejará padre y madre y serán uno solo. A partir de allí, sin tener hijos, el Señor ya ha formado en el Edén a esta pareja, a este matrimonio, la primera institución. Y aquí vemos cómo Dios se quiere glorificar en la humanidad a través de una creación perfecta de Él, creación a la cual también le concedió lo que se conoce como el libre albedrío. O sea, el hombre tiene la capacidad de decidir hacer bien, hacer mal, y elegir seguir o no seguir a Dios. Y en ese libre albedrío hubo la intervención en el Edén de Satanás. Usted lo va a encontrar ya en el capítulo 3, como él tentó a la mujer con el ánimo de destruir ese plan perfecto de Dios. La tentó y llevó a la mujer a que fuera a que comiera de lo único que le había prohibido el Señor al hombre y a la mujer. De todo árbol del huerto podrás comer, dijo el Señor. Estaba el árbol de alimento para la parte física, estaba el de la vida eterna y estaba el del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás tentó a la mujer, ella cayó en ello, le creyó a Satanás, no le creyó a Dios. Como consecuencia de eso, desobedeció a Dios y también le dio a su marido, quien comió juntamente con ella de este alimento. Allí, en ese capítulo 3, se nos narra cómo está la caída del hombre en pecado. Traía como consecuencias la muerte. Muerte significa separación de Dios. Nos muestra las consecuencias de eso para Adán, para Eva, para Satanás. Y como en Génesis 3:15 ya se nos habla de un Salvador que habría de venir, de Jesús de Nazaret. Y además de eso, cuando el hombre ante el pecado quiso esconderse, como hacemos muchos de nosotros cuando hemos fallado, el Señor lo buscó. El hombre y la mujer se tejieron con hojas
para cubrirse sus cuerpos, pero el Señor les quitó eso y a la manera de Dios implicó colocarles una piel que cubriera sus cuerpos. Esto nos habla ya que no es a la manera del hombre que se logra la reconciliación con Dios, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios implicó un sacrificio, o sea, la muerte de un ser inocente para poder proveer esa piel, un cubrir los pecados del hombre, un derramamiento de sangre inocente. Ya allí se anticipaba lo que habría de venir con el Salvador, con Jesús de Nazaret. De ahí en adelante, después del capítulo 3, todo el desarrollo va en un plan de Dios para restablecer la condición del hombre con él. El hombre tuvo que salir del Edén, fue arrojado de allí. El Señor dijo, no sea que de pronto coma del árbol de la vida y termine en una eternidad en pecado. Por amor fue arrojado el hombre de allí. Usted y yo fuimos formados fuera del Edén. Usted y yo cargamos la condición de pecado que narra la Biblia y se necesita de un Salvador para poder reconciliarnos con él. Cuando seguimos recorriendo Génesis, llegamos a familias, vidas que pasaron momentos difíciles. Los mismos dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. El uno, el mayor, Caín, mató a su hermano Abel. Caín fue provisto de la misericordia de Dios, no murió por causa de haber hecho esto. Sin embargo, cogió por un lado que fue totalmente separado de Dios, y por otro lado Adán y Eva tuvieron otros hijos, y de uno de ellos es que viene ya toda la línea salvífica y de Set. Ahora, cuando llega un momento en que el hombre tiende a unirse en estos dos grupos, los que estaban separados de Dios con los que estaban seguidores de Dios, y esas mezclas comenzaron a traer un deterioro en la relación con Dios de parte de la humanidad, deterioro que llevó a que se presentara lo que se conoce como el diluvio, para luego formarse una nueva humanidad que también cayó en pecado, pero que igual fue restaurada por el Señor, fue levantada por el Señor, y en ese proceso Dios surge un hombre llamado Abraham, descendiente de Noé, descendiente de Sem, descendiente de Adán. Y Abraham recibe una promesa hasta el capítulo 12: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él no tenía cómo tener hijos porque ya eran pasados de años junto con su esposa, y además de eso ella era estéril. Sin embargo, Dios proveyó un hijo, Isaac, conforme a su corazón, al propósito que él había determinado. De Isaac nos narra allí en Génesis, están Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Jacob y Esaú, los dos hijos de Isaac, pero sigue la línea por el lado de Jacob, en donde nos muestra que tuvo 12 hijos, de los cuales surge lo que se conoce como las 12 tribus. A Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Uno de sus hijos, el penúltimo, José, fue por celos de sus hermanos, querían asesinarlo, pero finalmente lo vendieron a un mercader, quien terminó negociándolo con el Potifar, el general del ejército de Faraón, y él lo compró, lo tomó como esclavo, como sirviente. Fue un hombre muy fiel. Siempre José tuvo una transparencia, una integridad que le distinguió y le permitió pasar siempre de menos a más. Allí fue acusado falsamente de querer violentar a la esposa de Potifar, enviado a la cárcel, estuvo varios años allí injustamente, pero allí también pasó de menos a más y terminó siendo la mano derecha del carcelero, administrando la cárcel. Tuvo la oportunidad de relacionarse con dos funcionarios de Faraón que le habían intentado hacer daño a Faraón, y interpretar de la mano de Dios los sueños que ellos tuvieron. Y a raíz de eso, un tiempo después que Faraón tuvo un sueño, uno de ellos que sobrevivió, el copero, le dijo: yo recuerdo en este momento a un hombre que me interpretó el sueño. Nadie podía interpretarlo, José lo interpretó, y siempre recalcó que no era de él que provenía la interpretación, sino era Dios quien daba esto. José siempre fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, y esto permitió que él fuera nombrado como el segundo gordo gobernador después de Faraón, y administrara todos los tiempos de gran opulencia, para que cuando hubiese escasez fuese el administrador. Eso lo hizo José de una manera diligente. Finalmente sus hermanos y su padre se retornaron, fueron a Egipto. Allí tuvieron la cobertura de Faraón, de José, les proveyó, estuvieron en la tierra de Gosén. Todo esto lo encontramos en Génesis, y llega hasta el momento en que muere Jacob y también va a morir José. Entre Génesis y Éxodo encontramos
una brecha de alrededor de 300 años, y esto es el tiempo en que ha estado el pueblo de Israel habitando en Egipto. Pero ese no era el plan de Dios. Ellos estaban llamados a ser bendición para todas las naciones. Allí en Egipto nos comienza a narrar Éxodo cómo pasaron momentos de esclavitud, de servidumbre, de gran dificultad, y ellos se acordaron de Dios. 4 siglos sin Dios eran muy fuertes en sus vidas, habían cambiado todas sus estructuras, principios, leyes, creencias, pero allí Dios en su misericordia levanta a un hombre. Éxodo nos va contando la historia de Moisés, cómo fue llevado por el Señor como instrumento para sacar en liberación al pueblo de Israel de allá de Egipto, para llevarla a una tierra prometida, a Canaán, una tierra que estaba habitada por hombres y mujeres que eran totalmente contrarios a Dios, sacrificaron a sus hijos, adoraban ídolos, eran agoreros, hacían todo lo contrario a lo que Dios esperaba de la humanidad que formó allá en el Edén. Bien, cuando esto se da, entonces Moisés, de una manera también milagrosa, nos narra Éxodo, fue levantado por el Señor con vida, luego tuvo que huir al desierto a pesar de haber tenido una formación en tierras de Faraón y en el palacio durante 40 años. 40 años estuvo en el desierto trabajando con el cuidado de ganado, de ovejas, y luego el Señor le llama para ir a ser el libertador, que junto con Aarón, su hermano, fue un instrumento para hacer señales en presencia de Faraón, porque allí creían que Faraón era Dios y que su hijo, el heredero, era también un Dios que pasaba a reemplazarle cuando una vez moría Faraón, pero Faraón se consideraba que era una eternidad en vida. Allí esas señales que Dios proveyó para que entendiera Faraón que Dios estaba por encima de él, pidiéndole que dejara ir a su pueblo a adorarle, y a lo cual se resistió Faraón, fueron señales suficientes para que él tuviera que rendirse, especialmente en la última, cuando viene la muerte de los primogénitos. Muertos los primogénitos, entonces allí también pudieron mostrar, ver que Dios era Dios y que no Faraón, que por encima de Faraón y de su hijo estaba nuestro Padre Celestial. Y ellos salen, es donde se obra el milagro de atravesar el mar Rojo, cómo mueren todo el ejército de Faraón, y ya pasado el mar, ellos entran a Sinaí, y allí el Señor le da las leyes a Moisés. Esto es un lapso de un poco alrededor de un año que están allí, reciben todas las leyes. Era un pueblo que se iba a constituir como nación, y como tal necesitaba, además de las personas, necesitaba unas normas que les rigieran, y el Señor les da la ley allí. Todo este libro de Éxodo inmediatamente se puede leer con Levítico para comprenderlo de una manera mucho más apropiada. Allí las leyes dadas en Sinaí en ese primer año están en Levítico. A partir de allí comienza el proceso en el desierto, y ellos van a conquistar la tierra. 12 espías son enviados allí a revisar la tierra, 10 regresan con noticias nefastas, 2, Josué y Caleb, regresan diciendo que si bien hay gigantes, que si bien hay que librar una batalla fuerte, el Señor ya les ha dado esa tierra, y por lo tanto deberían ir a conquistarla. Los que fueron con noticias adversas, esos 10 negativos, influyeron en el sentimiento de todo el pueblo y quisieron asesinar tanto a Moisés como a Aarón, a Josué y a Caleb. Sin embargo, Dios les proveyó la protección de vida, y como castigo este pueblo anduvo errante durante 39 años en el desierto, hasta cuando murió la generación que salió mayor de 20 años de allá de Egipto. ¿Por qué? Porque como consecuencia de su incredulidad fueron despojados del privilegio de entrar a poseer la tierra, a conquistarla. Y fue la generación siguiente, los hijos de ellos, fueron los llamados a entrar a la conquista. Moisés y Aarón mueren en el desierto. Ellos son, en Éxodo se narra esa parte, pero antes de que muera Moisés, el Señor, y eso fue también, se puede observar por un error cometido por Moisés al no hacer las cosas a la manera de Dios, y esto trajo como consecuencias que tan solo tuvo la posibilidad de ver la tierra allí prometida. Esas leyes que el Señor había dado allá en Sinaí, que están consignadas también en Levítico, tenían que ver incluso con la manera en que deberían relacionarse este pueblo con Dios. Un pueblo pecador, ¿cómo debería relacionarse con un Dios santo? Entonces Dios estableció una serie de leyes para que entre ellos convivieran de la manera apropiada, a su manera, pero también unas leyes
para cómo relacionarse con él, y es cuando le da las instrucciones de formar el tabernáculo y de quienes deberían llevar a cabo la labor sacerdotal allá, el sumo sacerdote, los sacerdotes. Dicho sea de paso, Aarón, el hermano de Moisés, fue nombrado sumo sacerdote de parte de Dios, investido así, ungido así. Todo eso lo encontramos allí en Éxodo, y sus hijos iban a ser los sacerdotes, y quienes heredarían el sumo sacerdocio por esa línea sacerdotal. Este tabernáculo era el sitio de reunión que tenía 3 partes. ¿Sí? Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo solo podía acceder el sumo sacerdote. Cuando Dios quería hablar con el pueblo, se revelaba allí en la tienda, en el tabernáculo. Allí entraba Moisés, decía que nadie más debería entrar. Sin embargo, Josué, dice la palabra, que el joven Josué entra conjuntamente con Moisés, e incluso después de que salía Moisés de hablar con Dios, el joven Josué permanecía allí. Eso nos va mostrando el corazón de un sucesor que vamos a encontrar luego. Y Aarón tenía la responsabilidad de ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo. Deberían ellos presentar como sacrificio, como ofrenda de sacrificio, un animal, ya fuera un cordero, ya fuera otro animal, hasta llegar a incluso una paloma, porque el Señor daba la posibilidad de que todos, ricos y pobres, tuvieran el acceso a que sus pecados fueran perdonados, y ellos presentaban esa ofrenda, llevaban el animal, colocaban su mano sobre el animal, como diciendo: transfiero mi vida de pecado en este animal. Yo, que merezco la muerte, no la voy a recibir. Él, en lugar mío, ¿sí?, en sustitución mía, va a ser el que va a recibir ese pecado y ese castigo, y va a morir. Sacrificaba el animal, y el sumo sacerdote tenía la tarea de entrar al lugar santísimo, y allí rociar la sangre. El único que podía entrar allí al lugar santísimo era el sumo sacerdote, pero antes de hacerlo, él también debería oficiar sacrificios por sí mismo. Esto es muy importante, porque vamos a encontrar cómo el Señor termina siendo el sumo sacerdote que sin pecado no debe oficiar sacrificio por sí mismo, y termina siendo el sumo sacerdote perfecto, designado por Dios para el perdón de nuestros pecados, como nos lo narran el Nuevo Testamento. Especialmente encontramos esto en Hebreos. Allí en el desierto ellos deambularon así, y una nube en el día les guiaba, que era como la presencia del Espíritu de Dios, era la presencia de Dios guiándoles, y cuando la nube se detenía, ellos deberían detenerse. En la noche era una columna de fuego que les abrigaba del calor, pero que a veces les servía de guía, de orientación. Eso sucedió todo hasta el día en que llegaron a la tierra prometida. Esos 40 años en el desierto fueron interesantes, porque ellos se quejaron de comida y demás, pero la Escritura dice que nunca les faltó nada. Dios proveyó lo que se conoce como el maná, que era un alimento que Él mismo enviaba desde el cielo. Lo debían ellos recoger durante 6 días. El 6º día deberían recoger doble porción para el 7º, porque el 7º era consagrado a Dios para adorarle, para escuchar su voz, para el día de reposo. Y cuando ya llega la nueva generación, esto nos lo va narrando Números, cuando va hablando de la transición generacional entre aquellos que murieron en el desierto y aquellos que ahora van a tomar la batuta para entrar a conquistar la tierra prometida. Esa nueva generación, que incluso algunos de ellos nacieron en el desierto, eran los que iban a conquistar la tierra. Y nos muestra cómo se levanta un hombre de parte de Dios, que es Josué, quien va a llevarles a la conquista. Igual allí ellos entran a conquistar la tierra. Dios le da instrucciones a este nuevo líder. Aarón es reemplazado por su hijo Eliezer, porque tanto Moisés como Aarón, como lo comenté, ya fueron llamados por el Señor estando en el desierto, y en la conquista es Josué el líder. Este hombre entonces entra a conquistar la tierra. Josué, uno de los dos, Josué y Caleb, más esa nueva generación, fueron los únicos que pudieron entrar allí a la tierra prometida, y Josué liderando por parte de Dios. Entonces van conquistando y van distribuyendo la tierra según iban conquistando. No todas las conquistas fueron como el Señor había dicho. Él había advertido que debían desarrojarlos a todos de la tierra, habían destruir estos pueblos, porque lo que Él quería guardarles era que terminaran mezclados con estas naciones, y en sus mezclas terminaran adorando a otros dioses, como finalmente iba aconteciendo allí. Finalizado este tiempo de Josué, el Señor le llama también a su presencia, y quedan sin un liderazgo allí visible. Pero el pueblo pregunta al Señor cómo van a entrar a conquistar, y el Señor guía a Josué para que sea enviado un hombre, quien es elegido como juez para entrar a conquistar parte del terreno, guiado por Caleb también, y es el hermano menor de Caleb.
ese líder que tuvo confianza en Dios también, junto con Josué, el hermano menor Otoniel, el primer juez. Conquistan una parte de la tierra, pero vamos a encontrar en Jueces una narración que es en realidad un poco triste, tanto que incluso Jueces termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía, cada quien era una anarquía, mientras que había una teocracia, ahora era una anarquía. Y el Señor, por causa de sus pecados, porque ellos comenzaron a mezclarse con estas naciones, a dar a sus hijas en casamiento, a sus hijos, y a adorar a otros dioses, entonces venían castigos. Ellos sufrían el juicio de Dios, el castigo, pero Dios luego clamaban y Dios le mandaba a un juez. Lo que importante también de ver es que los jueces comenzaron con Otoniel, un hombre fuerte, confiado en Dios, que hizo las cosas bien, pero va terminando en un Sansón, que es un hombre que poco a poco cada juez iba como deteriorándose en su característica, y Sansón termina siendo un hombre que confía más en sus fuerzas que en Dios. Es cierto, al último clama para que Dios le ayude, y termina derrotando y acabando con varios de los filisteos. Sin embargo, su vida no fue conforme al corazón de Dios y conforme a lo que se esperaba. Era un reflejo del pueblo, un digno representante de lo que eran las características del pueblo. Termina Jueces con él y da inicio a un nuevo y último juez, gobernador, teócrata, y una transición que encontramos en Samuel, en los 2 libros de Samuel, que es precisamente Samuel. Ejercía el sacerdocio. Elí, un sacerdote que no supo manejar, administrar a sus hijos, quienes hacían cosas incorrectas, hasta prácticas de inmorales en el templo, y abusaban de lo que le correspondía a los sacerdotes, y el Señor cortó la vida tanto de ellos como de Elí, y levanta a un Samuel que también nace de una obra milagrosa. Ese hombre con celo va dirigiendo el pueblo. Sin embargo, sus hijos tampoco fueron personas adecuadas para continuar la línea allí. El pueblo se rebela, le dice: sus hijos no son como usted, necesitamos un rey. Las naciones circunvecinas tenían rey. Ellos querían un rey aquí en la tierra que para cuando fueran a enfrentar las adversidades, guerras y demás, él fuera delante de ellos. Samuel les explica que eso no es así, que Dios es su rey y que ha venido con ellos desde el comienzo. Pero ellos insisten en eso. Samuel habla con Dios. El Señor le dice: no te inquietes por eso, porque no te han rechazado a ti, es a mí, que se han olvidado de todo lo que he venido haciendo por ellos. Así de que démosles un rey. Y finalmente el Señor les provee a un rey, Saúl, que si bien no estaba dentro de los planes de Dios, sin embargo a este hombre le dio todas las dones, capacidades, todo lo necesario para que pudiera gobernar bien a este pueblo. Él, que venía de una de las tribus más pequeñas, de los benjaminitas, sin embargo fue levantado y pudo actuar de una manera apropiada al comienzo, pero muy rápidamente tomó las cosas a su manera y quiso ocupar incluso el lugar que le correspondía a Samuel en los sacrificios, en las ofrendas a Dios, y esto estuvo mal y Dios lo desechó, porque su corazón ya era un hombre que no quería reconocer las cosas de Dios a la manera de Dios, sino a su manera. Y Dios provee otro rey, es el segundo rey que tiene Israel. Esto está narrado en Samuel. También vamos a encontrar la historia en Reyes, pero allí aparece David, el rey David. Entonces surge, es ungido de un muchacho, un jovencito adolescente, quien va a ocupar el trono más o menos 15 años después de haber sido ungido, y quien en ese lapso ve cómo Saúl quiere asesinarlo, también ve y percibe y siente y vive la presencia y la protección de Dios, pero también su carácter es moldeado, transformado, para que cuando ya ocupa el lugar, muerto Saúl, muertos los descendientes de Saúl, entonces David toma el reino. David cometió errores, y vamos a encontrar allí narración en Samuel, y como dentro de esos errores uno que más se ha resaltado es su adulterio con Betsabé, una mujer que era la esposa de uno del ejército, de los soldados del ejército de Israel. Pero David, después de que ha adulterado con ella y sabe que ya quedó embarazada, él manda a asesinar da la orden de que dejen expuesto a Urias, el esposo de Betsabé, y este hombre muere en la guerra. Luego él toma a Betsabé como esposa, y si bien Dios ya le cortó la vida como consecuencia del pecado a este bebé que iba a nacer, y además le dijo a David que en su casa pasarían situaciones difíciles como las que él había hecho, serían hechas a la luz pública con sus hijos. Eso tal cual aconteció así. Sin embargo, David tuvo un corazón arrepentido, y aquí es donde vale la pena ver
que toda la vida de David guarda una secuencia con la lectura de los salmos. Los primeros 72 salmos guardan una relación muy directa con la vida de David y esa se encuentra en los dos libros de Samuel. Así de que cuando estemos leyendo la Biblia y leamos Samuel, podemos ir paralelo a eso, empatando los salmos. Por ejemplo, para ese evento que tuvo con Betsabé en su adulterio, la escritura narra cómo Natán, un profeta de Dios, le exhortó a que tenía que reconocer su falta. Él reaccionó, pidió perdón a Dios, y esto se encuentra, por ejemplo, en el Salmo 51. Así como también cuando David siente que Dios lo ha perdonado, esto se encuentra narrado en el Salmo 32. Entonces, vale la pena ir leyendo la vida de David narrada aquí en Samuel y en Reyes y en Crónicas, a la par con los salmos que hacen alusión a esos momentos especiales de David, momentos en que estaba pasando por etapas de lamento, de dolor, de persecución, de tristeza, de aflicción por el pecado. Esos están narrados allí como de alabanza y de exaltación a Dios, reconociendo su bondad en él. Ahora, después de David, él quiso establecer un templo. Ya no, el tabernáculo fue en el desierto, ahora quería hacer un templo digno para Dios, pero el Señor le dijo: bien, pues es una buena intención, pero has derramado tanta sangre que no eres digno de ir a edificarme templo. Entonces es tu hijo el que lo va a edificar. ¿Y cuál fue el hijo? Bueno, de toda la historia terminó siendo Salomón, el hijo de Betsabé y David, el que pasaría a ser el nuevo rey y quien edificaría un templo para Dios. Este hombre, cuando recibió el reinado, fue un hombre que tuvo el temor de Dios en su corazón. Le dijo: necesito sabiduría para gobernar a este pueblo, algo que fue muy bien visto de parte de Dios, quien le dijo: como no has pedido ni riquezas ni poder sobre los enemigos, sino sabiduría para gobernar a mi pueblo, te concederé sabiduría. Y se dice que él tuvo sabiduría más que todos los hombres sobre la tierra, pero además te daré riquezas y te daré victoria sobre los enemigos. Y eso sucedió en el reinado de Salomón. Pero mientras Saúl fue un hombre que no fue conforme al corazón de Dios, David sí fue conforme al corazón de Dios. Encontramos a un Salomón que fue mitad conforme al corazón de Dios, pero su tiempo final fue un tiempo de declive, a tal punto que cuando él murió no quedó un heredero y el reino se dividió en dos, lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, con 10 de las 12 tribus que eran descendientes de Jacob, llamado por el Señor luego Israel, 12 tribus al norte y 2 tribus al sur, Judá. Siempre el Señor proveyendo un medio, un canal para preservar esa promesa que le hizo a Abraham de que en ti serían benditas todas las naciones. Pues no podía, por causa del pecado de Salomón, por causa del pecado del pueblo de Israel, no podía exterminarse este pueblo, porque si no, no se lograría el cumplimiento de esa promesa. Y el Señor provee a través de Judá como ese remanente, y allí nos encontramos entonces con dos reinados. El reino del norte estableció en Samaria su capital para que allí se adorara y otros lugares de culto, y en el reino del sur estaba su capital, Jerusalén. Por eso es que el Señor en su momento, Jesucristo, usted va a encontrar allí en los evangelios cuando la mujer samaritana le pregunta: ¿dónde debemos adorar? Porque ustedes dicen que hay en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí en Samaria. Y después el Señor dice que es en cualquier lugar, porque el Señor anda buscando a verdaderos adoradores. No es el lugar, sino la persona. Estos dos reinos divididos pasaron por etapas bien difíciles, conflictos entre ellos, separación de Dios, adoración en altares que no eran lo que se esperaba, adoración a ídolos, hasta que finalmente el reino del norte es llevado cautivo, y años después el reino del sur también es cautivo por Babilonia, pero allí es donde surgen profetas. Entonces es cuando se están presentando profetas como los que son conocidos como los profetas menores. Cada que usted vaya leyendo Reyes, Samuel incluso, y Reyes y Crónicas, vaya empatando lo que está ocurriendo en cada reinado, en cada nación y por cada rey, y lo que va diciendo el profeta. Entonces, tan pronto aparezca allí que habló, por ejemplo, Jonás, que habló que por ejemplo, Joel, ¿sí? Cada uno, Nahum y demás. Entonces, allí váyase a ver lo que dijo el profeta en el libro de profetas, y va a poder comprender mejor esa secuencia. Todo esto quedó narrado así. Llegamos entonces a que el segundo libro de Reyes se concentra ya más específicamente en Judá, la nación querida por Dios, a quien le advirtió a través de sus profetas muchas veces: ¿cómo es posible que vean lo que yo hice con Israel, que tuve que mandarla cautiva? Han pasado años y eres peor que Israel, hasta que finalmente termina siendo cautiva por Nabucodonosor.
Todos son dispersos, llevados al exilio, queda un pequeño remanente allí en Jerusalén, y allí en el exilio entonces es donde surgen hombres, por ejemplo, como Daniel, sus amigos. Allí es también usted debe empatar la lectura de estos profetas con esos eventos. Crónicas nos narra algo similar a la historia de Reyes. Sin embargo, por ejemplo, el primer libro de Crónicas comienza la genealogía desde Adán y va narrando hasta llegar allí a David. Esto con un propósito como de reescribir la historia, no para borrar lo anterior, sino para verla desde otra óptica. Entonces, no deje de leer lo que se está hablando de los reyes, por más que lo vea similar, porque va a encontrar un contenido diferente. En Crónicas, por ejemplo, no se están resaltando las fallas de estos reyes, pero sí el obrar, la majestuosidad, el poder, la soberanía de Dios. Y aquí en estos dos libros de Crónicas, entonces va usted también a poder encontrar la vida de Salomón, y cuando lea Salomón, la vida de Salomón, inmediatamente empate con los proverbios. Lea lo que dicen los proverbios, Eclesiastés, porque son libros que fueron escritos por Salomón, el sabio Salomón, en ese tiempo en que estuvo como rey. Entonces, tome ello y llévelo allí. Es la manera en que más práctica de pronto como para poder comprender mejor las secuencias del estudio cronológico de la Biblia. Luego ya de que ha ocurrido lo de Crónicas, pues entonces vamos encontrando cómo, por ejemplo, allá en el destierro aparece el caso de Esther, aparece Esdras. Allí es donde ellos son levantados. En los tiempos del exilio estaba Esdras, estaba Esther, y ya era como camino de esos años, de 70 años que el Señor había llevado el exilio a Judá, y que Daniel había incluso orado y diciendo, parece que como que son los últimos, como que ya se está terminando este exilio, y clama a Dios, y el Señor obra enviándole a un arcángel para que le revele, sí, ya está llegando a los tiempos finales de esclavitud. Entonces prepárense para eso. Allí es donde aparece Esdras, quien es enviado el primer retorno, ¿sí?, a Jerusalén. Él restaura el templo. Eso no es suficiente realmente. De todas maneras, el pueblo sigue como disperso, pero viene un segundo y tercer retorno, y allí es donde también aparece Nehemías, en donde aparecen otros profetas. Lea, empate eso de esa manera. Nehemías y Esdras son aquellos llamados por el Señor para la restauración, mientras que Nehemías es llevado como gobernador, habiendo sido esclavo del rey allá en Persia, pero es enviado por el Señor y obra a favor de él con el rey, y es enviado para restaurar los muros de Jerusalén y todas las ruinas que ven allí. Esdras es enviado para restaurar la otra parte. El templo ya estaba edificado, pero había que restaurar lo espiritual. Es bonita la narración porque usted va a ver cómo entre Esdras y Nehemías se da este proceso. Prácticamente incluso se dice que son como un mismo libro y se pueden leer a la vez. Y allí en Nehemías es cuando viene la restauración, no solo física, sino también social, económica, familiar. Pero además, algo muy importante, llega el momento en donde Esdras lee la ley al pueblo. Los niños que ya tenían entendimiento, hasta los ancianos, duraban horas escuchando la ley y se compungían de corazón sabiendo que todo lo que había ocurrido había sido por su pecado, y tomaron una decisión de volver a marchar firmes y alinearse a los propósitos de Dios y encaminarse nuevamente en la senda correcta. Sin embargo, después de eso, y eso fue la restauración espiritual, o sea, una reconciliación del hombre con Dios y con el prójimo. Eso es algo muy hermoso porque nos habla de la cruz. Reconciliación con Dios, reconciliación con el prójimo. Pero rápidamente, nuevamente pasados los años, comienzan los pueblos a decaer, y eso ocurrió con este pueblo, y vinieron nuevamente en pecado, y es allí donde surge un profeta que es Malaquías, en donde el Señor dice: mis sacerdotes han abandonado todo lo que era el santuario, todas las ceremonias, los levitas no tienen que comer porque el pueblo no ha venido a traer sus diezmos, sus ofrendas, no hay cómo mantener la nación, cada uno está buscando lo suyo, han entregado a sus hijas en matrimonio en yugo desigual, hay divorcios, hay todo un caos acá, y él dice de una manera muy clara: ustedes me han fallado, ¿sí? Han cometido mal contra mí. Ellos como que no entendían cómo así que en que te hemos fallado, pero el Señor tiene que combinarlo de una manera fuerte, y termina Malaquías hablando de una restauración venidera y de un profeta que vendría. Dice allí de Elías que realmente fue Juan el Bautista a hablar del Salvador. 400 años
hay intermedio 4 siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y el primer evento que ocurre en el Nuevo Testamento, que es la llegada no de Jesús en ese momento, sino de Juan el Bautista como profeta, el último profeta, podríamos decirlo, que precedió a Jesús. Y él viene y anuncia a Jesús, y el primer mensaje que da es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda la historia de Jesús y todo este evento de Jesús, que era Dios, si es Dios, y vino y tomó forma de hombre, la vida de Jesús aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su resurrección, incluso lo que fue su sacrificio, muerte en la cruz y resurrección, se encuentran narradas en los que conocemos como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No todos desarrollan lo mismo, algunos tienen parábolas que otros no, son ópticas particulares, puntos de vista de cada uno, según Dios le reveló el Espíritu Santo. Mateo y Juan, discípulos directos de Jesús, que estuvieron durante esos 3 años y medio de ministerio. Jesús vivió 33 años, un poco más, aquí en la tierra, de los cuales los 3 años últimos fueron en su ejercicio ministerial, atendiendo el llamado de Dios para venir a darlo a conocer a Él, a predicar las buenas nuevas, a mostrar que vino a dar su vida por nosotros, dignos de muerte, pero que Él, un cordero, no como los que estaban sacrificando hasta ese mismo tiempo de Jesús, allí para expiación de los pecados, en donde, como lo mencionaba, uno colocaba su mano allí y transfería, pero yo no moría. No, Él ya no venía así, sino que Él era ese cordero, aquel a quien anunció Isaías, el profeta, 7 siglos atrás, el cordero que vino a entregar su vida por nosotros. Y Él vino acá, y durante ese lapso se dio a conocer al Padre. Él mismo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Yo no he venido a hacer nada por mi cuenta, sino lo que mi Padre me ha pedido que haga, eso haga. Lo que mi Padre me pide que diga, eso digo. Eso está narrado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo y Juan, como les dije, discípulos directos que caminaron con Jesús durante esos 3 años. Marcos, más un discípulo del apóstol Pedro, quien, igual, siendo el evangelio más corto, narra de una manera contundente la persona de Jesús aquí en la tierra en los primeros 8 capítulos, y Jesús como rey, anunciándose ya como rey en los últimos 8 capítulos. Y en Lucas, que no era judío, sin embargo era un hombre médico, historiador, que muy temeroso también, dice la escritura que él investigó todo y puso las cosas en orden, y usted va a encontrar en Lucas un deleite especial, porque va narrando desde el nacimiento de Jesús, va todo recorrido hasta su crucifixión y resurrección. Es algo muy especial lo que ocurre allí. Incluso narra eventos de Jesús aquí en la tierra después de haber resucitado, quien, según la escritura nos narra, Él estuvo aquí 40 días después de haber resucitado, en el tiempo de Pentecostés. Celebró la última Pascua, evento muy especial, el que narran los evangelios, porque no solo narran el nacimiento, el ministerio de Jesús, su caminar aquí en la tierra, sino que también nos narra esos eventos de confrontación con el sacerdocio, los líderes religiosos de ese entonces, líderes políticos, cuál era su proceder, sus enseñanzas, lo que Él espera de un cristiano, de un creyente. Todo eso está narrado en los evangelios. Lo que Él pide que se haga, Él lo hacía, y eso es evidente allí en estos 4 evangelios. Pero además, cuando ya llega el tiempo del fin, la última semana en que los judíos estaban celebrando su tiempo de Pascua, en donde sacrificaban el pecado, que era una vez al año, y la persona llevaba este animalito allí y lo sacrificaba, y el sumo sacerdote tenía que por sí también ofrecer sacrificio. Él ofrecía sacrificio por sus pecados, y luego sí entraba al lugar santísimo una vez al año, el único que podía entrar. Había un velo que separaba ese lugar santísimo del otro lugar, que era el santo, y del atrio a donde entraba el pueblo, y el único era el sumo sacerdote. Jesús, en la última etapa, en la Pascua, Él ya llama a sus discípulos, celebra su Pascua en el aposento especial allí. Dice la Biblia que una vez de haber comido, entonces Él tomó el pan y lo partió, y Él dijo: así es que va a pasar conmigo. Este es como mi cuerpo, el cual es partido, fue molido, fue triturado, fue pasado por etapas difíciles para coger esa forma, y luego es partido como un sacrificio que yo ofrezco por ustedes. Él ya estaba allí anunciando el momento final de su entrega, en amor al Padre y en obediencia a Él, y en amor a nosotros,
para que no tuviéramos nosotros que pasar por ese proceso. Ahora, cuando Él hace eso, luego también toma la copa y dice, este es símbolo de la sangre que será derramada para que haya perdón de sus pecados. Qué hermoso es asociar esto con lo que ocurrió en el Edén, cuando nuestro Padre Celestial sacrificó un animal inocente, cubrió con la piel el pecado que tenían Adán y Eva, hubo derramamiento de sangre, y la promesa que Él hizo en Génesis 3:15 de que vendría un Salvador que derrotaría a ese Satanás que llevó a pecar a Eva y Adán, a ese Adán primero, y llegar ahora a aquel que abre la historia en dos, y en ese momento, en ese tiempo de la Pascua, mientras uno sigue en la tradición del sacrificio por medio de otros hombres, aquí viene Jesús y dice, yo me entrego al sacrificio, yo soy el sacrificio. Y Él pasa a ser tanto el sacrificio como el sacrificador, el sumo sacerdote que se coloca por nosotros. Allí entonces cierran estos evangelios con la muerte de Cristo y su resurrección, pero también con la delegación que Él da a sus discípulos, dando entre otros lo que se ha conocido como la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, que las guarden, que las vivan, ¿sí? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, su promesa, porque Él no solo moría, sino que resucitaría y estaría con cada uno de ellos. Y hoy nosotros como discípulos, con nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Esa conexión de los últimos capítulos, del último capítulo de cada uno de los evangelios, amarra directamente con el primer libro que continúa allí, que ya no solo en esta parte hemos narrado la historia de Cristo, ahora aquí va a ser la historia de los hechos que acontecen particularmente con el establecimiento de la iglesia en virtud de la tarea que cumplen los discípulos. Pero allí en el primer capítulo hay esa transición, ese enlace, y es en donde el Señor les dice, pero todavía no se vayan, no vayan a ir a hacer todavía, esperen a que venga el Espíritu Santo, el otro Consolador. Sí, yo era el Consolador, pero me voy, pero voy a enviarles otro Consolador y mi Padre lo enviará, y es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando ellos tienen esa experiencia con el Espíritu Santo, y de allí los discípulos se levantan, Pedro da el primer discurso, lo encuentra usted en el capítulo 2 de Hechos, y personas de diferentes lugares, de diferentes idiomas, que escucharon la predicación al hablar de Jesús en su propio idioma, fueron llevadas a arrepentimiento, porque ese fue también el primer mensaje dado por Pedro. Arrepiéntanse, porque al que crucificaron es al Hijo de Dios. Y allí viene ese arrepentimiento. Y más de 3,000 personas, dice la Escritura, que recibieron a Cristo allí. Y así, los primeros capítulos de Hechos, prácticamente la primera parte de Hechos, nos narra todo lo que es Pedro y los discípulos obrando en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén, pero también nos está mostrando toda la expansión del evangelio allí con los judíos y toda la persecución, los sufrimientos que ellos tuvieron que pasar. Pero también allí hay una transición con uno llamado Saulo, que era perseguidor de los cristianos a punto tal que los entregaba para que fueran sacrificados, y que no solo torturados, no solo encarcelados, sino también sacrificados por el Imperio Romano. Y este hombre allí perseguía hasta que tiene una experiencia, un encuentro. La segunda parte del libro de Hechos nos narra entonces ahora el resurgimiento de un hombre tocado por el Señor Jesús, quien tiene ese encuentro con Él y quien es llamado ahora a predicar a los gentiles. Entonces, mientras Pedro continúa con el pueblo judío, sin embargo, Pedro también tiene una experiencia en donde el Señor le da una visión para que entienda que no es solo para los judíos la salvación en Cristo, sino para la humanidad, para aquellos que crean en Jesús. Pedro comprende eso, pero Pablo es el delegado para extender la palabra en el mundo gentil. Judíos y gentiles eran los dos grupos que se conocían bíblicamente hablando por parte de los judíos. Judíos, pues los nacidos allí, pero gentiles, todo aquel que no fuera judío. Gracias le damos al Señor, porque desde Abraham y aún desde la creación Dios tenía un plan para usted y para mí salvífico. Pero en Abraham le hizo la promesa: en ti serán benditas todas las naciones, no solo Israel, todas las naciones y todas las familias de la tierra, que lo incluyan a usted y a mí. Y aquí en Hechos encontramos cómo el Señor sigue trabajando tras ese propósito, y Pablo va y nos va a hablar en la Escritura de varios viajes misioneros. También nos va a hablar de varios encarcelamientos de Pablo, y allí, por ejemplo, cuando él estaba en Roma, en esos encarcelamientos
y en esos viajes misioneros él escribió cartas. Él escribió lo que se conoce como algunas de las cartas paulinas. Estamos hablando, por ejemplo, de las cartas a los Corintios, a Gálatas, estamos hablando de los tesalonicenses, a Efesios, a los filipenses, a los colosenses, y cada una de ellas tenía el propósito fundamental de volverlos a aterrizar en la doctrina básica y además en exhortarles a cómo iban a dejar infiltrarse por falsos maestros, por creencias, por volver atrás a los rudimentos que vivían en la ley como pueblo judío, que Jesucristo es superior a todo lo demás, a cualquier persona y a cualquier evento que se quisiera practicar, y que tuvieran cuidado porque estaban entrando doctrinas cerradas que contrariaban las enseñanzas de Jesús y lo que era enseñanza de la palabra de Dios. En eso se circunscribe. Entonces, cuando usted vaya leyendo Hechos y hable allá de Gálatas, de Colosas, allí de una vez váyase a esa carta y léala. Con eso puede entender mejor el contenido de todo el texto. Allí también nos vamos a encontrar con algunas cartas, por ejemplo a Filemón, que es una carta especial dada a un hombre en donde le dice: mire, uno de sus esclavos que se le había fugado ahora es creyente y ha sido servidor mío, te lo retorno, no para que lo vuelvas a someter a esclavitud, sino para que lo recibas como si me recibieras a mí. Eso mostrándonos también el amor de Dios, de que la condición del hombre cambia cuando tiene un encuentro con el Señor, y es algo muy hermoso. Sigue narrando ya lo que encontramos también algunas que son epístolas que se conocen como generales. Allí encontramos, por ejemplo, como Santiago, hermano de Jesús, escribió una epístola, nos habla de los tiempos que pasamos por pruebas, cómo manejarlas, lo que significan, la importancia de la sabiduría, la importancia de la santidad, la advertencia de los últimos tiempos y que Cristo va a venir pronto, como lo dijera también muchas partes de la escritura lo decían, desde el mismo Señor y antes, pero también, por ejemplo, cuando Pablo escribió a los tesalonicenses en la carta, allí estando en la historia de los Hechos, él les dijo que acerca de la muerte, que no se entristecieran como los que no tienen esperanza, sino que supieran que Jesús ha de venir y que los muertos en Cristo resucitarían primero, y nosotros, los que hemos quedado, seríamos levantados juntamente con él. Entonces, así es esto. Santiago también nos hace referencia a la segunda venida de Cristo. Las cartas de Juan también hacen referencia a eso. El apóstol Pedro, que escribe 2 cartas, igualmente está exhortando a la iglesia a poner los pies en la tierra. Juan habla mucho de la unidad, de la coinonía, pero también habla de que esa comunión que debe existir entre los creyentes debe ser fundamentada no una unión cualquiera, sino una unión fundamentada en el Señor. Unidos en Cristo, entonces podemos estar unidos entre nosotros. Y finaliza la escritura. Antes de hablar del final, quiero hablar de Hebreos. Hebreos es una carta especial dada a un pueblo que estaba trastabillando, estaba como tambaleándose en sus principios, y llegaban a creer que Jesús de pronto, porque habían sido infiltrados por falsos maestros, y entonces llegaban a considerar que Jesús no es suficiente, debo tener a alguien más. Entonces consideraban que seguían adorando las enseñanzas de Moisés, siguiéndolas, el día de reposo. Aún en los ángeles creían que los ángeles podían seguir hablando, cuando esto ya no era así, porque la escritura dice claramente que los ángeles son ministros de Dios para el servicio de él en beneficio de los escogidos. Pero ya en este tiempo no es a través de ellos, es a través de Jesús, es a través de la palabra, la historia que estamos recorriendo, que Dios nos habla, y allí va mostrando la hegemonía de Cristo, superior a los ángeles, superior al día de reposo, superior a Moisés, superior a la ley, incluso superior al sumo sacerdote. Y le dice: ¿cómo van a volver a esto? A volver a buscar a intermediarios acá, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Él fue hecho sumo sacerdote no por causa de los hombres que lo hayan elegido, ni porque sea descendiente de una tribu, porque los otros venían de una tribu que era la de Leví, pero este viene de la tribu de Judá. Así de que es un sacerdocio totalmente diferente, es perfecto. Él es el sacrificio que fue ofrecido por los pecados, inocente como un cordero, derramó sangre, ¿sí?, por nosotros, pero además le dice, pero él perfecto, sin mancha, limpio, íntegro, y él no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo porque era sin pecado, y fue nombrado como sumo sacerdote por el mismo Padre Celestial. Así de que levanta de una manera muy especial en Hebreos la situación de este pueblo, y hoy a nosotros nos dice: no se dejen enfrascar con cosas diferentes, es un solo camino, una sola verdad y una sola vida, como lo dijo Jesús, un solo mediador entre Dios y los hombres, el único por quien hay salvación. Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Él es el único. Dios, y él en su sacrificio
murió por usted y por mí para que pudiéramos no tener esa separación de Dios, esa muerte espiritual, sino que tan pronto hemos recibido a Cristo como ocurrió con ellos allá en los evangelios, hechos y demás narraciones que hemos hablado, nosotros también tengamos unión con Cristo. Él nos llena de su Espíritu Santo, inmediatamente somos apartados por Él como santos, y dice la Escritura allí en Hebreos precisamente, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí esa historia de salvación con Cristo en los evangelios, allí esa historia de la iglesia que trabaja liderando por Pedro y por Pablo, ¿sí? Unos a los judíos y otros a los gentiles, continúa hoy en día con usted y yo, que somos real sacerdocio si hemos tomado una decisión por Cristo. Pero luego la Escritura nos lleva también a una carta que es la de Judas, en donde está exhortando de falsos maestros. También es una carta sencilla, un solo capítulo, precede Apocalipsis, y Apocalipsis ya en la revelación a Juan ya en los postreros tiempos. Por eso va esta escritura va del 4 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Ya en los últimos años de Juan, anciano, él había sido llevado como preso a una isla, así como en Colombia estaba la isla de la Gorgona para presos exclusivamente, ya hoy en día no. Asimismo Patmos, una isla cerca a Grecia, cerca a todo lo que era el Asia del Imperio Romano de ese entonces, que es lo que llaman como un ancla, ¿sí? En esa isla fue llevado por el emperador, fue enviado por el emperador, juzgado allí Juan, y Juan había sido pastor de algunas iglesias allí en toda esta zona, y él recibe una revelación porque mantenía esa relación con Dios. Fue enviado preso por causa precisamente de predicar la palabra, por mantenerse firme en los caminos del Señor en medio de un tiempo de turbulencia. Y el Señor se le revela a Juan y le muestra, le dice: escribe las cosas, las que son, las que han de ser, las que han de venir. Y entonces nos habla de un pasado, de un presente y de un futuro, y Él se muestra en toda su soberanía. Y así como Moisés tuvo la experiencia de contemplar el tabernáculo y el Señor le dijo: tal cual ha sido hecho, lo has visto, debes hacerlo. Asimismo, Juan tuvo la experiencia del lugar celestial, en donde está el trono de Dios, en donde están los ancianos, donde están los ángeles adorando al Señor, y toda esa experiencia la tuvo allí. Y el Señor le dijo: escribe esto, y me envía un mensaje a las 7 iglesias. Pero es una revelación no solo de Jesús, sino en la misma Trinidad, en donde aparece el Dios Padre, el Señor Jesucristo, y aparece el Espíritu Santo de Dios, los 7 espíritus que habla allí. Y es una carta dirigida tanto a las iglesias, en esas primeras cartas a esas 7 iglesias, en donde él se refiere a, no porque fueran las únicas, 7 es un número que implica plenitud, o sea, lo pleno, lo encierra, lo que encierra todo. Por eso cuando habla de los 7 espíritus está hablando del Espíritu Santo de Dios. En este caso, cuando está hablando de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, está hablando tanto de los 7 líderes de las iglesias como de los 7 iglesias, pero de las que representan a todas, y eran iglesias que representaban a ese mundo de entonces. Es interesante ver que cada carta comienza el Señor Jesucristo a hablar de una característica de Él que ha sido referida en Apocalipsis 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice: el que tiene la espada en la boca de 2 filos, y así a cada iglesia da unas particularidades de Él, así se presenta, luego manifiesta las cosas que están bien en ellos, exceptuando en 2 que no tiene nada que resaltarles, pero a las demás les alienta con lo que tienen allí. Luego les amonesta lo que deben corregir, que eso de las 7 a 6 les amonesta con eso, exceptuando una que es la de Filadelfia, a la que no tiene nada que corregirle, y al final les da un aliento de cuál será el beneficio de aquellos que lleguen a perseverar y a cumplir lo que le está pidiendo. Esto está en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. De ahí en adelante el Señor va hablando de cómo va a haber el encuentro de su iglesia con Él, y se va a llevar a cabo la cena de las bodas del Cordero. Así como una pareja fue establecida en el Edén, en lo perfecto, un hombre de Adán con una esposa Eva, ¿sí?, dada por Dios el Padre, asimismo va a terminar Apocalipsis en los últimos capítulos mostrando la boda y en la vida eterna, el esposo que es Cristo, la esposa que es la iglesia de Cristo,
juntos en la cena de las bodas del Cordero para disfrutar la eternidad. De un Edén inicial perfecto, pasamos un recorrido hasta llegar a un Edén final perfecto. En el intermedio se ven en Apocalipsis las guerras que van a haber con Satanás, con el profeta, con el anticristo, el falso profeta, y con aquellos que le siguen a él y aquellos que han estado caminando con él. Las consecuencias: habrá entonces condenación eterna, la segunda muerte, condenación eterna, y será arrojado al abismo y atado tanto Satanás como el anticristo, el falso profeta. Ya no habrá nada más de maldad, no podrán hacer absolutamente nada más. En la victoria final prometida en Génesis 3:15, en donde el Señor le dijo que él pisaría la cabeza. Allí es la victoria final. Y por otro lado, la vida eterna es el lugar que el Señor prometió que prepararía la nueva Jerusalén, allí para aquellos que hemos creído en él, y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Génesis 1 y 2 empatarán con Apocalipsis 21 y 22. Esta es la historia narrada de principio a fin cronológicamente. Le animo a que ahora aborde la Biblia y usted mismo recorra lo que el Señor quiere hablar a su vida. Importante, todo tiene un propósito. Lo perfecto que era una comunión del hombre con Dios se ha restaurado al final de los tiempos, pero aquí en la tierra se toma la decisión y Él quiere que usted y yo nos reconciliemos con Él, y el puente es Jesucristo, el único válido, provisto por Dios para que podamos ser reconciliados, no a la manera del hombre, como lo hicieron Adán y Eva, y muchos lo han hecho y hemos hecho, sino a la manera de Dios, no por obras, como dice la Escritura en Efesios, Pablo, para que nadie se gloríe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.